Bueno, damos comienzo a la conferencia González Domínguez de la Unión Matemática, de la reunión de la Unión Matemática Argentina 2022 en Neuquén. En esta oportunidad y vía Zoom, tengo el placer, el honor, entre muchas otras cosas, de presentar a Matilde Lalín. Matilde es argentina, hizo la licenciatura en la Universidad Nacional de Buenos Aires, luego hizo el doctorado, obtuvo el doctorado en 2005 en la Universidad de Texas, en Austin. Ha tenido diferentes posiciones, actualmente ella es profesora titular en la Universidad de Montreal. Tiene diversas distinciones, entre ellas destaco una muy reciente del 2002, premio Krieger Nelson, entregado por la Sociedad Matemática Canadiense. Podría decir mucho más, tiene 53 papers aceptados en diversas áreas, principalmente en teoría de números. Me consta que le gusta mucho también la geometría. Y podría decir muchas cosas más, pero sobre todo cómo apoya a la gente joven. Tengo varios ejemplos, pero los dejo entonces con Matilde. Muchas gracias, Matilde. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también por venir a la charla. Sé que en estos momentos en que estamos volviendo con las actividades en persona, a veces las charlas a distancia se hacen un poco, bueno, menos entusiasmantes, digamos. Entonces, hoy lo que les quería contar es sobre funciones L, así que la charla se llama Un momento con las funciones L. Entonces voy a empezar con un problema que fue un problema abierto por 100 años, que fue una pregunta que hizo Mengoli, se llama el problema de Basilea, porque Mengoli estaba en Basilea, y lo que él preguntó fue, ¿cuál es la suma de los números 1 sobre n cuadrado con n? Y esto, bueno, hoy lo conocemos, pero en ese momento era una gran pregunta, y llevó 90 años primero a que alguien conjeturara cuál era este valor, que Euler conjeturó que es pi cuadrado sobre 6, y después 10 años más para que Euler lo probara. Y la idea de la fórmula 1 menos x cuadrado sobre 3 factorial, más x a la cuarta sobre 5 factorial, etc. Y por el otro lado, una idea que uno puede hacer, o sea, que fue la idea de Euler, fue de decir, bueno, supongamos, tratemos de escribir a seno de x como si fuera un polinomio, como producto de x menos las raíces. Entonces, con esa idea, bueno, excepto que acá hay infinitas raíces, ¿no? Pero bueno, con esa idea, parecido, Euler terminó escribiendo esta expresión. Muy bien. No, pensé que podía marcar. Esta expresión es producto de 1 menos x sobre pi, 1 más x sobre pi, 1 menos x sobre 2pi, 1 más x sobre 2pi, etc. O sea, la idea es juntar todos los ceros del seno, pi menos pi, 2pi menos 2pi, etc. El 0, x igual a 0 ya lo dividimos, así que no está. Y bueno, esto es un producto infinito, y hoy en día sabemos cómo demostrar esto bien con análisis complejo. Yo no lo voy a demostrar, pero esta expresión tiene sentido. Y lo que pasa es, si miramos cuál es el coeficiente de x al cuadrado, en la primera expresión, en el desarrollo de Taylor, es menos 1 sobre 6, y en este producto infinito es la suma
menos 1 pi cuadrado multiplicado por la suma infinita de 1 sobre n cuadrado. Entonces, comparando estos dos valores, llego al resultado que quiero probar. Bueno, Euler se puso en realidad a estudiar esta expresión 1 sobre n, pero ya no solo n al cuadrado, sino n a la s, que converge para s real mayor que 1. Por el momento s es real, y sí, es mayor que 1, porque si no uno tiene la serie armónica, que sabemos que diverge. Y de hecho, también lo que probó es que uno puede escribir esto como un producto de 1 menos 1 sobre p a la s, todo eso, el inverso de todo eso, donde p recorre los números primos. Y bueno, esta idea es otro producto infinito, y la idea viene que si uno toma cada uno de esos factores, lo puede escribir usando la serie geométrica como 1 más 1 sobre p a la s, más 1 sobre p a la 2s, Y si uno toma producto de esos factores, bueno, digamos que tomamos un número finito, va a ser este producto, y si aplico la distributiva, lo que va a pasar es que voy a conseguir los números naturales usando el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, en principio, si hago el producto hasta Q, digamos hasta un primo Q, voy a conseguir la suma de los números que son solo los divisores, son solo primos, los únicos divisores primos son hasta Q. Pero bueno, acá es donde vuelvo a mentir, si tomo Q que va a infinito, esta igualdad se mantiene, y bueno, eso me permite conseguir esta expresión de producto infinito para esta fórmula que se llama el producto de Euler. Ahora, ¿por qué se llama función Z-Riemann? Bueno, eso todavía no llegamos. Antes de volver a la función Z-Riemann, quiero hablar un poco de números primos. Bueno, primero recordamos el teorema de Euclides, que dice que hay infinitos números primos. La prueba, una de las pruebas la conocemos muy bien. Si suponemos que no, suponemos que los números primos son una lista finita, de, digamos, 1 a L. Entonces tomamos el producto de todos esos números primos y sumamos 1. Y esto lo podemos llamar n. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con n? N es un número natural, y bueno, tiene que ser producto de números primos, pero resulta que no es múltiplo de ninguno de los números primos que tengo en mi lista. Entonces, como tiene algún divisor primo, tiene que haber un primo que divide a n, quizás es n, quizás es más chico, pero es un primo que divide a n que no está en la lista. Y bueno, eso me lleva a una contradicción porque mi lista era la lista de todos los números primos, así que eso quiere decir que hay un número infinito de números primos. Bueno, con la función que está considerando Euler, yo puedo probar también que hay infinitos números primos de otra forma. Entonces empezamos con la expresión que me da la suma de 1 sobre n a la s como un producto infinito sobre los números primos. Y lo que hacemos es tomamos el logaritmo de los dos lados. Porque en general es difícil trabajar con productos infinitos, es más fácil trabajar con sumas. Entonces si tomamos el logaritmo, lo que tenemos a la derecha se vuelve una suma. Bueno, entonces por un lado tenemos logaritmo de 1 sobre n a la s, la suma de 1 sobre n a la s, por el otro lado tenemos esta suma de logaritmos de 1 menos 1 sobre p a la s, con un menos. Bueno, desarrollamos esto, y algo que podemos observar, bueno, podemos partir esta suma en dos pedazos. Uno es la suma de 1 sobre p a la s, y otro es la suma del resto. Y el resto, las potencias de p son por lo menos 2 a la s, y bueno, más grandes. Entonces, el punto es que toda esta segunda suma es algo convergente. De hecho, la podemos acotar por 1 sobre p a la 2s, por la suma de 1 más 1 sobre p a la s, más 1 sobre p a la 2s, etc.
Y esta suma la podemos escribir, o sea, podemos poner una fórmula cerrada, y bueno, terminamos con una suma sobre los primos, pero que es convergente, porque es como 1 sobre n cuadrado, digamos. Y del otro lado tenemos esta suma de 1 sobre p a la s. ¿Se ve cuando señalo con...? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, está bien. Perfecto. Tenemos esta suma de 1 sobre p a la s sobre p'. Entonces ahora, si volvemos a mirar lo que teníamos a la izquierda, este logaritmo de la suma de 1 sobre n a la s, y hacemos que s se acerque a 1 por arriba, digamos, esto va a explotar, porque se vuelve logaritmo de la serie armónica. Por el otro lado, esto se vuelve como 1 sobre p cuadrado, que es más chiquito que 1 sobre n cuadrado, que ya vimos que converge. Y bueno, entonces, si el lado izquierdo explota, el lado derecho tiene que explotar con este término. Entonces esto me dice de vuelta que tiene que haber un número infinito de primos, porque si tuviera solo un número finito de términos, esto sería finito. Pero bueno, esto me dice un poco más, me dice cuán infinitos, me dice algo sobre cuán infinitos son los números primos, porque si por ejemplo tuviera la suma de 1 sobre p cuadrado, eso es un número finito. Entonces me está dando una idea de la medida de cuán infinitos son. Bueno, entonces esto es parte de un problema general, que es entender la distribución de los números primos. O sea, si yo considero la función pi de x como el número de primos menores o iguales que x, me gustaría entender qué pasa con esta función. Bueno, puedo dividir por x y decir que lo que me interesa es la proporción de primos que hay hasta x. Y bueno, vamos a hacer un argumento heurístico. Vamos a pensar, un número primo es un número que no es múltiplo de ninguna otra cosa, digamos. Entonces, si yo quiero contar, por ejemplo, la proporción de números impares, lo que hago es 1 menos los números pares. Entonces, la proporción de números pares es más o menos es un medio. Entonces, 1 menos un medio es la proporción de impares. Ahora, si la proporción de números que no son múltiplos de 3 va a ser 1 menos un tercio, porque un tercio son los múltiplos de 3, entonces 1 menos un tercio. Entonces puedo pensar así, y puedo argumentar, bueno, acá viene la parte que es heurística, de decir, bueno, ser múltiplo de un primo o de otro es medio independiente. Entonces, la proporción de números primos va a ser la proporción de números que son impares, no múltiplos de 3, no múltiplos de 5, etc. Entonces, si pienso que todos estos son sucesos independientes, f se aproxima por el producto de 1 menos 1 sobre p, con p' hasta x. Ahora esto lo puedo entender un poco más. Si tomo el inverso de ese producto, eso se aproxima con la suma de 1 sobre n, todas estas cosas que estábamos discutiendo, y puedo aproximar esto con una integral, la integral de 1 sobre t entre 1 y x, y esto me da el logaritmo. Entonces eso lo que parece sugerir es que la proporción de números primos hasta x es como 1 sobre el logaritmo de x. Bueno, todo este argumento heurístico en realidad, bueno, es un argumento heurístico, pero justifica este enunciado, que es el teorema de los números primos. El teorema de los números primos dice que este pi de x es asintótico con x sobre el logaritmo de x. Bueno, y esto fue probado formalmente, no con el argumento que les acabo de dar, por Hadamard y de la Volée-Poussin. Y esto son dos papers independientes que aparecieron a la vez. Ahora, se sabe un poco más de pi de x, digamos, uno lo puede aproximar mejor con una función que se llama Lie de x, que más que ser x sobre log de x, es una integral de t sobre log de t. Y si uno desarrolla en serie este Lie de x, en realidad uno lo puede escribir una asintótica como x sobre log de x sobre log cuadrado de x, y así siguiendo. Entonces, el x sobre log de x sería como el término principal de esto,
¿okay? Pero si uno quiere dar más precisión, puede agregar más términos. Y esto fue conjeturado por Gauss en 1792. Acá hay les muestro una tabla que da un poco una idea de cómo funciona esto. Acá tengo X, es varias potencias de 10. Acá estoy escribiendo pi de X hasta con el X de la primera columna, ¿no? Entonces en la segunda columna, por ejemplo, tenemos 25 primos menores que 100. Iba a decir menores iguales, pero bueno, menores que 100. Y así siguiendo. La tercera columna, lo que tenemos es la diferencia entre pi de x y x sobre el logaritmo de x. Entonces esto nos da una idea de cuán bien aproxima este x sobre el logaritmo de x del enunciado del teorema de números primos. Entonces, bueno, vemos que sí, el error va creciendo, pero igual crece más despacio que pi de x, así que está bien. La cuarta columna tenemos la diferencia entre pi de x y li de x. Esto, okay, acá lo que podemos ver es que la cuarta columna los números crecen, pero crecen mucho más despacito que los de la tercera columna. Entonces, bueno, esto también nos dice como li de x es mucho mejor aproximación. Y la quinta columna lo que tenemos es x sobre pi de x, y esto es lo que moralmente es el logaritmo, ¿no? El logaritmo de 10 es 2.3. Así que la idea acá, podemos ver, por ejemplo, 10 al cuadrado es el digamos, esto sería 2 veces 2.3 y nos da 4. Bueno, y así, acá lo que podemos ver es el logaritmo de acción. Bueno, ahora volvemos a la función z de Riemann. El trabajo de Riemann tiene que ver con la idea de entender a esta función z de S como una función compleja. Nosotros hasta ahora todo lo que mencionamos de z de S era con S real, les dije S mayor que 1 para que converja, etcétera, pero la idea de Riemann fue, bueno, pensar a z de S como una función compleja, y de hecho la escribió como una integral. Acá es una integral que tiene, ok, acá la variable es x, ¿no? Pero vamos a obtener, digamos, la variable de integración es x, pero el resultado final depende de s. Y lo que observó Riemann es que esta integral, bueno, daba lo mismo que la suma de 1 sobre n a la s para s mayor que 1 real, y entonces esto termina dando una extensión a los números complejos de la función z con un polo en s igual a 1. Pero salvo ese polo, el resto es analítico. Bueno, y acá quería comentar, esta es la función gamma, que bueno, acá puse una de las definiciones, que es la función que todos conocemos como la extensión de los factoriales, ¿no? Gamma de n más 1 es n factorial, pero es una función también meromorfa, dada por esta integral. Bueno, y con esto, Riemann lo que demostró es que la función z satisface una ecuación funcional. O sea, si yo multiplico z por un cierto factor de gamma y una potencia de pi, okay, todo acá depende de s, y cambio el s por 1 menos s, sigo teniendo lo mismo. Entonces esta es la ecuación funcional. Entonces esto lo que me permite es de entender muy bien qué pasa, hay una cierta simetría, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo entiendo qué pasa con la función z para la parte real de s mayor que 1, eso me va a decir mucha información sobre qué pasa con la función z para la parte real de s menor que 0. Entonces, esto es, digamos, el dibujito de la simetría. Y acá estoy marcando esta zona, que es la parte real de S mayor que 1, porque esa es la parte donde tengo, por ejemplo, el producto de Euler. Entonces es una parte que se entiende muy bien, o sea, y es la parte, bueno, no solo el producto de Euler, tenemos también la serie, ¿no? Entonces es una parte que se entiende muy bien. Y eso permite, bueno, decir que de este lado también entendemos muy bien. Por el producto de Euler,
no hay ningún cero en esta zona sombreada. Porque, digamos, el producto para converger no tiene que tener un cero. Y por la ecuación funcional, entonces, en la parte real de S menor que 0, no hay ceros salvo por los polos que vienen de la función gamma. Y esto termina dando a la función z le da ceros en los enteros pares negativos, -2, -4, etc. Y esos se llaman ceros triviales, porque es como, bueno, los conocemos. La pregunta es, ¿qué pasa en el medio? O sea, ¿qué pasa cuando la parte real de S está entre 0 y 1? O sea, si hay otros ceros, tienen que estar en esta parte en el medio, que estoy marcando acá. La parte real de S, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Bueno, la hipótesis de Riemann lo que dice es que los ceros no triviales, en realidad, están obligados a estar en la recta donde la parte real de S es exactamente un medio. La hipótesis de Riemann es... Matilde, ¿nos escuchás? Sí. Sí, ¿qué pasa? Tenemos una conexión inestable y te dejamos de escuchar en la filmina anterior donde señalabas la strip. Parte real de S igual a un medio. Ahí te dejamos de escuchar. Un poquito antes. ¿Acá? Sí. Muy bien, a ver, lo que estaba diciendo es que por la ecuación funcional... ¿No me escuchan? Hola. Se nos está cortando, pero es culpa de nuestra conexión, no es de la tuya. ¿No? Ok, porque a veces Vamos a ver hay problemas. Vamos a ver si tiramos un cable. Una otra red de Wi-Fi. Matilde, ¿me escuchás? Sí, yo les escucho. Bueno, nos hemos conectado a otro Wi-Fi, esperemos que funcione mejor. Muy bien. Bueno, entonces... Vale, puedes seguir. Bueno, a ver, entonces lo que estaba contando es que cuando la parte real de S es mayor que 1, no hay ceros, y eso se puede deducir del producto de Euler, y cuando la parte real de S es menor que 0, los únicos ceros de la función z de Riemann son los enteros pares negativos, entonces -2, -4, etc., y esos se llaman los ceros triviales. Y entonces si hay otros ceros, van a tener que estar necesariamente en la banda que está la parte real de S mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces la hipótesis de Riemann lo que dice es que en realidad los ceros que están en esa banda necesariamente tienen que satisfacer que la parte real de S es igual a un medio. Y bueno, medio que vieron el chiste. Nada, esto es simplemente un chiste sobre la hipótesis de Riemann. El acertijo le estaba planteando a Batman que tiene que resolver la hipótesis de Riemann para saber si hay una bomba en algún lado. Bueno, las consecuencias de la hipótesis de Riemann. Bueno, el teorema de los números primos que les comentaba antes depende de simplemente decir que los números reales, que los ceros de la función z de Riemann no pueden estar en las dos rectas parte real igual a de S
igual a 0 o parte real de S igual a 1. Que tienen que estar estrictamente adentro de esta banda crítica. Esto se llama la banda crítica, esta parte entre parte real de S mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, con eso uno obtiene una expresión, acá en un formato un poco más moderno, usando el Lie. Ahora, lo que la hipótesis de Riemann da es que el término de error de la expresión de pi de x es mucho más chico. Esto me lo tienen que creer un poco, pero digamos, acá el término de error es como x multiplicado por una función que hace que crezca un poco más lento que x, pero no mucho más lento. Y acá lo que hay es un raíz de x, multiplicado por un logaritmo de x. El logaritmo de x crece mucho más lento que cualquier potencia de x. Entonces esto esencialmente es como una raíz de x. Entonces es un error, acá hay un error que es casi como x, y acá hay un error que es raíz cuadrada de x, digamos. Entonces, la hipótesis de Riemann lo que hace es darme más precisión. Bueno, quizás solo comentar un poco rápido que de dónde viene eso. Viene, en vez de estudiar el pi de x, uno estudia una función que en vez de sumar 1 por cada número primo, uno suma logaritmo del número primo. Y esta función se tiene que aproximar con x. Digamos, el teorema de los números primos lo que dice es que esta función psi tendría que ser como x. Y lo que termina pasando es que esta función psi es como x con un término que depende de los ceros de la función z de Riemann. Entonces, si yo sé que esto es ρ, la parte real es un medio, esto se vuelve como una raíz cuadrada de x. Mientras que si yo no puedo controlar bien qué pasa con la parte real de ρ, estas potencias de x pueden ser tan grandes casi llegando a x, que es lo que tengo acá. O sea, esta es un poco la intuición de cuál es la relación. Y esta expresión se llega usando el teorema de la fórmula de Cauchy para los residuos sobre esta función. Bueno, entonces un resumen un poco de todo lo que discutimos de la función z de Riemann. Tenemos el producto infinito de Euler, tenemos una ecuación funcional que está relacionada con esta extensión a los números complejos. La hipótesis de Riemann, bueno, con un signo de pregunta, porque no es que la tenemos, pero creemos en ella. Es una cuestión de fe. Y valores especiales, esto no lo discutí mucho, pero tienen que ver con cómo empezamos la charla hoy. Tiene que ver con poner valores especiales, valores a S, y ver qué es lo que da la suma, y digamos, y eso codifica información. Por ejemplo, hoy vimos que el hecho de que converge, que la función z de Riemann no converge en 1, implica que hay digamos que hay infinitos números primos. Después, antes de eso vimos que z de 2 es pi cuadrado sobre 6, que es así muy interesante. Y bueno, hay muchas otras preguntas de este tipo. Por ejemplo, una famosa es z de 3, que bueno, se sabe que es irracional, pero eso también fue un problema abierto mucho tiempo. Y lo que no se sabe, o sea, que se sospecha fuertemente, es que es trascendente, pero no hay una prueba de eso. Entonces, bueno, hay muchas preguntas sobre estos valores de z en los números impares positivos. Bueno, ahora me voy a ir de la función z y voy a empezar a hablar de funciones. Entonces, para eso vamos a hablar del teorema de Dirichlet. El teorema de Dirichlet lo que tiene que ver con también probar que hay infinitos primos, pero de cierta forma. Bueno, la primera observación que quiero hacer, todos sabemos los números primos impares son de la forma 4k más 1 o 4k más 3, con k un número entero, digamos positivo porque estamos hablando solo de primos positivos. Entonces el teorema de Dirichlet lo que dice, en particular en este caso, es que hay infinitos primos que podrían ser de la forma, bueno, hay infinitos primos de la forma 4k más 1, hay infinitos primos de la forma 4k más 3, hoy vamos a discutir 4k más 3, supongamos que no, entonces de vuelta, supongamos que tenemos una lista finita de primos de la forma 4k más 3,
Y vamos a hacer un truco muy parecido a lo que hicimos con la infinitud de los números primos, de todos los números primos, que es, tomamos el producto de P1 a PL, multiplicamos por 4 y restamos 1. Y esto lo podemos escribir o así, o también podemos multiplicar por 4 afuera, digamos, y poner más 3. Entonces, de vuelta, n no es un producto, no es múltiplo de ninguno de estos p's que de mi lista, porque acá se ve que es coprimo. Tampoco, no es un primo de la forma 4k más 3, porque no está en la lista de los primos 4k más 3, acá me olvidé de poner 4k más 3. Entonces tiene que ser un producto de primos de la forma 4k más 1. Pero resulta que si uno toma números de la forma 4k más 1, cuando los multiplica, me sigue dando siempre 4k más 1. Y n es de la forma 4k más 3. Entonces eso da una contradicción. Y entonces quiere decir que hay infinitos primos de la forma 4k más 3. Ahora, esta prueba funciona para 4k más 3. Para 4k más 1, la misma prueba no funciona. Tengo que hacer otra, ¿no? Entonces, si quiero seguir haciendo resultados de este tipo, es como que cada vez tengo que inventar una prueba nueva. Entonces vamos a ver un método distinto para probar esto, que tiene que ver con usar caracteres de Dirichlet. Entonces, los caracteres de Dirichlet son unas funciones que definimos en los números enteros. Entonces acá está Q0 de n va a ser 1 si n es impar y 0 si no. Y Q menos 4 de n va a ser 1 si n es 1 módulo 4, menos 1 si n es 3 módulo 4, o 0 si n es par. Y estos caracteres, bueno, son caracteres, cumplen que son multiplicativos. Y entonces, ¿cómo se puede usar esto para probar el teorema de Dirichlet? Bueno, ¿se acuerdan que cuando probamos que teníamos infinitos números primos usando la función z de Riemann? Esencialmente lo que hicimos fue escribir logaritmo de la función z de Riemann como la suma sobre los primos de 1 sobre p a la s más un coso convergente. Y entonces cuando s se aproxima a 1, el lado izquierdo daba infinito, entonces el lado derecho tiene que ser infinito, el coso convergente no puede estar contribuyendo al infinito, entonces la suma de 1 sobre p es infinito. Bueno, si ahora lo que hacemos es, multiplicamos por estos caracteres, empezamos a jugar con eso, lo que hacemos es, vamos a tomar, en vez de 1 sobre n a la s, hacemos Q0 de n sobre n a la s y Q menos 4 de n sobre n a la s. Y si hacemos esa suma, lo que nos termina pasando es que, primero que nada, solo quedamos con números impares, porque Q0 y Q menos 4 dan 0 si el número es par. Pero aparte, si agarramos un número impar que es congruente a 3 módulo 4, se va a anular, porque Q0 me da 1, pero Q menos 4 me da menos 1. Eso se va a anular. Entonces solo quedan los primos que son congruentes a 1 módulo 4. Y si hago la diferencia en vez de la suma, van a desaparecer los que son 1 módulo 4, pero quedan los que son 3 módulo 4. Entonces, si de alguna manera yo puedo argumentar que el costado izquierdo explota cuando S se aproxima a 1, entonces voy a concluir que el costado derecho explota. Cuando S se aproxima a 1, el coso convergente no molesta, y entonces la suma de 1 sobre P, para P congruente a 1 módulo 4, o para P congruente a 3 módulo 4, tiene que tender a infinito, cuando S se aproxima a 1. Bueno, entonces es cuestión de entender este costado. Bueno, ese costado son casos particulares de lo que se llama la función L de Dirichlet, que en principio uno la puede construir de la misma manera que uno construye la función z de Riemann, pero poniendo un carácter de Dirichlet en el numerador. Y satisface el producto infinito que teníamos antes, el de Euler, pero bueno, de vuelta hay que estar poniendo este Q de P acá.
Entonces, ¿cómo se consigue el teorema, digamos, de Dirichlet? Bueno, una observación es que cuando tomamos este Q0, esto que detectaba los números impares, en realidad considerar la suma esta sobre solo los números impares equivale a nivel del producto a sacarme de encima el factor con el 2. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por 1 menos 1 sobre 2 a la s, y eso va a hacer desaparecer el factor con el 2 en la función z de Riemann. Entonces esto es prácticamente la función z de Riemann con un factor extra, o sea, no hay nada muy especial acá. Entonces, ¿qué pasa cuando s se aproxima a 1? Bueno, este factor diverge, y este factor se vuelve un medio, digamos. Por el otro lado, el otro término que contribuía tiene que ver con el Ki de menos 4, y bueno, esa parte no voy a dar la idea, pero digamos lo que termina pasando es que eso converge. Entonces, si vuelvo para atrás, lo que termina pasando es que esto diverge y esto converge. Y entonces lo importante es que la suma diverge. Y bueno, con eso concluyo que hay infinitos primos de la forma 4K más 1 o infinitos primos de la forma 4K más 3. Bueno, en realidad todo esto se puede hacer más en general. Si empiezo con D y L coprimos, hay infinitos primos de la forma DK más L. Y la demostración es lo que les conté, o sea, usa la función esta L de Dirichlet, es solo que ahora hay que trabajar con caracteres más generales. Van a ser caracteres módulo D. O sea, los caracteres con los que trabajamos hasta ahora, Ki0 es módulo 2 y Ki4, Ki-4 es módulo 4, pero ahora van a ser caracteres módulo D. Y bueno, lo importante es que se construyen, digamos, que los podemos pensar como una función que va a dar un valor de n módulo d, o sea, que depende de n módulo d, que es multiplicativa, y también se va a extender a 0 si n y d tienen factores comunes. Por ejemplo, los casos que veíamos antes eran los n pares daba 0. Y bueno, termina pasando que estos caracteres son o 0 o raíces de la unidad. Los casos que les mostré siempre es 1 y menos 1, pero digamos, típicamente pueden dar raíces complejas. Entonces, en este contexto, para estas funciones L, también tenemos una hipótesis de Riemann, se llama la hipótesis de Riemann generalizada. Dice que esta función L tiene una continuación analítica a los complejos, satisface una ecuación funcional, que relaciona S con 1 menos S, como la función Z de Riemann, y bueno, perdón, eso lo sabemos, y lo que la hipótesis de Riemann dice es que los ceros de la función L que cumplen que la parte real de S está entre 0 y 1, tienen que estar en el centro de la banda crítica. Entonces, esto es un comentario, si uno quiere estudiar la distribución de los números primos congruentes a L módulo D, digamos el problema de Dirichlet que discutíamos antes, pero más preciso, digamos, entender cómo crece, cuántos hay hasta X. De vuelta, hay un resultado muy parecido al teorema de los números primos, que acá simplemente lo puse, y de vuelta la hipótesis de Riemann generalizada me da un resultado con un término de error que es mucho mejor, digamos. De hecho, es la misma diferencia entre estos términos de error. Bueno, la hipótesis de Riemann generalizada está en boca de todos. Es otro chiste muy específico que encontré online hace varios años, y de hecho no lo encuentro más online, pero bueno, esto es, sí, en una conferencia internacional de teoría de números, y todo el mundo dice asumiendo la hipótesis de Riemann generalizada. Porque sí, de hecho pasa muchas veces, o sea, hay muchos resultados que son mejores si uno sabe que la hipótesis de Riemann es verdadera. Entonces, esto es muy común que la gente diga. Matilde, bueno, antes que nada me olvidé de aclarar que Matilde pidió que le interrumpan cuando quieran.
si fuera necesario. Yo te pregunto, Matilde, ¿se sabe para algún carácter particular la hipótesis de Riemann generalizada? ¿Para algún chi particular? No. No, no se sabe. O sea, lo que sí hay distintas, sí, hay enunciados equivalentes, etcétera, pero no se sabe. En el contexto que acabo de describir no se sabe. Bien, gracias. Voy a mencionar otro contexto donde sí se sabe, pero es un contexto distinto. Bueno, quería comentar entonces, respecto a estos caracteres, como les decía, son raíces de la unidad. Entonces, por ejemplo, los casos que les di son cuadráticos, y uno los puede pensar, por ejemplo, este y de -4 lo puede pensar como contando el número de soluciones de x cuadrado congruente a -1 módulo p. Entonces, por ejemplo, para dar una idea, esto se puede generalizar, por ejemplo, a mirar otras congruencias, y esto da los símbolos de Legendre, por ejemplo, ¿no? O sea, esto para hacer una idea concreta de dónde vienen otros caracteres cuadráticos. Símbolo de Legendre. Y similarmente uno puede construir caracteres cúbicos o caracteres de orden superior, digamos. No voy a dar detalles, pero digamos, se puede hacer. Ahora, cuando uno considera caracteres de orden superior, con estas raíces de la unidad, empieza a ver como sutilezas, porque las raíces de la unidad más grandes que orden 2 no están en los números enteros. Entonces, a veces, bueno, uno tiene como que elegir si trabaja sobre los números enteros o si agrega la raíz de la unidad. Digamos, acá el omega sería la raíz cúbica de la unidad. Entonces, bueno, esto empieza a complicar las cosas. Y bueno, lo que quería hablar, posiblemente por el resto de la charla, tiene que ver con entender qué pasa con estas funciones L de Dirichlet cuando S es un medio. Les recuerdo entonces que un medio es exactamente el centro de la banda crítica, que la hipótesis de Riemann lo que dice es que los ceros que están en la banda crítica tendrían que estar en la parte real de S igual a un medio, pero la pregunta es qué pasa con S exactamente igual a un medio, no la parte real, sino ese punto particular. Hay una conjetura, que es la conjetura de Choula, que dice que uno espera que cuando tenemos un carácter de Dirichlet cuadrático, la función L de Dirichlet no es cero en un medio. Hay que decir que hay muchas funciones L asociadas a diversos problemas y objetos geométricos y aritméticos. En general, uno espera que la función L no sea cero, a menos que haya una razón aritmética profunda o totalmente trivial. Me encanta esta frase porque es como que no dice nada en realidad, pero digamos, una razón totalmente trivial es que cuando haces la ecuación funcional, el signo queda al revés. La ecuación funcional es simétrica, justamente, entre S y 1 menos S. Entonces, si uno evalúa S igual a un medio, te da el valor de un medio de los dos lados. Entonces, a veces el signo queda al revés. Entonces, eso, ahí necesariamente la función L tiene que ser cero. Entonces, o solo pasa eso, o hay una relación, una razón muy profunda por la que puede pasar. Y para dar un caso concreto, voy a hacer un poco de trampa, dar un caso de otra función, pero tiene que ver con la conjetura de Beer-Sinerton-Dyer. Es uno de los problemas de $1 millón del Clay Institute, que lo que dice esencialmente es que una función L que está asociada a una curva elíptica, no importa, una cierta ecuación, esa ecuación va a tener un número infinito de soluciones si solo si la función L es cero en la evaluación en el medio de la banda crítica. Entonces, viene por ahí, digamos, hay un motivo súper profundo. Entonces, bueno, uno o el otro. Y lo que pasa es que con estas funciones cuadráticas no hay un motivo profundo. Entonces no debería haber un cero. Esa es esencialmente la idea de la conjetura. Entonces la gente se dedica a estudiar qué pasa con esto, y bueno, estudiar individualmente es difícil, estudiar en familia es mucho más fácil, entonces hay resultados
como por ejemplo, bueno, el resultado, digamos, el progreso más importante que se hizo, o sea, hubo progreso después, pero digamos como que fue un salto muy importante, es un resultado de Soundararayan, que dice que al menos 7/8 de las funciones estas L asociadas a caracteres cuadráticos tienen que ser diferentes de 0 en un medio. Hay otro resultado que tiene que ver con unas funciones L de Dirichlet definidas no sobre los números enteros, sino sobre lo que se conoce como cuerpo de funciones. Entonces, esto no voy a explicar, pero son digamos, esencialmente los polinomios con coeficientes en un cuerpo finito. Uno puede construirse la función de Riemann, la función L, uno puede construir un montón de cosas de aritmética en estos, sobre polinomios con coeficientes en cuerpo finito, y para este resultado, en este caso, se sabe que es un número más grande de funciones que no son 0 en el centro de la banda crítica. Hay una diferencia que es en este contexto, y ahora conecto con la pregunta de antes, en este contexto la función L satisface la hipótesis de Riemann. Y entonces eso permite usar conocimientos de la hipótesis de Riemann para hacer estas estimaciones mejor. Entonces, uno de los problemas que nos interesa a nosotros tiene que ver con ver qué pasa cuando los caracteres tienen orden superior, por ejemplo, caracteres cúbicos. Entonces, para estudiar qué pasa con los caracteres cúbicos, lo que hicimos fue estudiar momentos. ¿Qué son los momentos? Bueno, es la suma de estas funciones L en un medio, donde cada función L la tomamos a una potencia, K, digamos. Y lo que hacemos es sumamos sobre todos los caracteres de módulo, el módulo es hasta X. Y hay una estrellita acá que va a estar por todos lados que tiene que ver con algo que se llama que el carácter sea primitivo. Básicamente que no estoy repitiendo caracteres, es simplemente quedémonos con esa idea. Entonces, ¿cómo puedo usar esto para concluir algo sobre si es 0 la función o no, cuántas veces es 0? Bueno, hay una cuenta que en realidad no es muy difícil, que es usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, si hago esta suma, ahora pongo k igual a 1, ¿no? El primer momento, y hago entonces la suma de todas estas funciones L sobre carácter cuadrático de módulo D menor o igual que X. Voy a imaginarme que cada vez que tengo una función L que no es 0, la voy a multiplicar por 1. Entonces, cuando aplico Cauchy-Schwarz, voy a tener acá el segundo momento, o sea, la suma con k igual a 2, y acá voy a tener la suma de 1, pero el 1, no lo escribí acá porque era muy largo, el 1 es solo cuando el L no es 0. Entonces esto está contando en realidad las veces que L no es 0. Entonces lo puedo reemplazar por esto. O sea, los caracteres para los cuales L no es 0. Entonces ahora paso la desigualdad del otro lado, y lo que termina pasando es que el número de caracteres para los cuales L no es 0 está acotado por debajo por el cuadrado del primer momento dividido por el segundo momento. Entonces es fácil, ¿no? Lo único que hay que hacer es calcular estos momentos para conseguir un límite inferior, digamos. Pero bueno, como los resultados que les estaba contando. Ahora, bueno, ¿qué pasa? El problema obviamente es que calcular estos momentos no es fácil. De todas maneras se sabe lo que valen para, de hecho, 1, 2, 3 y 4 bajo la hipótesis, ahora lo estoy diciendo yo. Asumiendo la hipótesis de Riemann generalizada, se sabe el cuarto momento. Pero hay conjeturas sobre cuánto tendrían que valer en general. Y estas conjeturas vienen de la teoría de matrices aleatorias. Ahora, para los cúbicos, que es el problema que nos interesa
a nosotros, en realidad solo se sabe el momento 1, o sea, la suma de los L, nada más. Hay conjeturas, pero aparte las conjeturas son un poco distintas. En el caso del momento cuadrático hay un término X y un término de log de X que va creciendo con K. En cambio, en el término cúbico lo que se conjetura es que sea solamente X. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto no se sabe más? Bueno, estos momentos son difíciles de calcular. Los métodos para calcular usan, por ejemplo, la ecuación funcional de la función L para cortar las sumas, usan métodos de criba bastante complicados para recorrer los caracteres, y sumas de Gauss, que se vuelven complicadas cuando, digamos, la suma de Gauss tiene que ver, es una suma de caracteres que si el carácter multiplicativo que está dentro es cuadrático, se sabe mucho, pero si el carácter tiene orden superior, se vuelve muy difícil. Entonces, lo que uno puede conseguir sobre cuerpos de funciones, que es el caso donde más información se tiene, se puede conseguir una expresión para el momento 1 y una cota para el momento 2. O sea, esto no es una asintótica, sino que es una cota. Está acotado por X logaritmo de X y una constante. Estas constantes son concretas, se las puede calcular. Bueno, pero en realidad, para hacer el truquito de Cauchy-Schwarz, en realidad una cota alcanza, porque yo voy a dividir por esto, así que está bien. Entonces vamos a hacer el truco ese, lo que termina dándome es X sobre el logaritmo de X, multiplicado por una constante que no importa mucho. Bueno, uno diría, bueno, conseguimos algo, conseguimos una cota inferior. Ahora el problema es que el número de caracteres es X por una constante. Entonces, si uno se pregunta, ok, ¿cuál es la proporción? La proporción es 1 sobre el logaritmo de X. Entonces, sí, es positiva, pero cuando X va a infinito, esto va a 0. O sea, yo les di los resultados bonitos antes, con los caracteres cuadráticos, donde la proporción 94% era en este caso de cuerpo de funciones. Bueno, no funciona. Entonces, bueno, los métodos, el método usual no funciona. Entonces, hay una idea, que es usar una idea que es de Selber, originariamente de Selber, pero que en realidad usó Soundararayan en su método para las funciones cuadráticas, que tiene que ver con lo siguiente. En vez de calcular los momentos propiamente dicho, cuando calculo el momento voy a multiplicar cada término por una función que es no sé cómo se llaman en castellano, lo puse como aproximaciones de la identidad, en inglés se llaman modifiers. Es una función suave que aproxima la identidad, pero como que tiene un soporte chiquitito, digamos. Y la idea acá es que lo voy a multiplicar por algo que se parece mucho a 1 sobre L. Entonces lo que va a hacer esto es que las dos sumas van a sumar algo muy parecido a 1 cuando la función L es distinto de 0, y 0 cuando la función L es 0, pero las dos fórmulas van a sumar 1. Entonces los momentos se van a volver más chiquitos. Entonces el primer momento va a dar lo mismo con otra constante, pero esencialmente lo mismo, pero el segundo momento, que yo estaba simplemente acotando porque no tenemos ninguna idea cómo calcularlo bien, ahora cuando lo acoto, como cada término individual es más chiquito, lo puedo acotar por X en vez de X logaritmo de X. Y entonces cuando hago el cociente, me da un número en vez de darme 1 sobre log de X. Y entonces ese es el resultado que nos dio. Bueno, acá puse el teorema más o menos entero, o sea, pero bueno, tiene partes técnicas, pero estamos trabajando sobre estos cuerpos de funciones.
FQ es un cuerpo finito, y Q es congruente a 2 módulo 3. Esto es algo técnico, en realidad uno podría conseguir el mismo teorema con Q congruente a 1 módulo 3. Y la proporción de caracteres por el cual la función L es distinto de 0, dividido todos los caracteres, digamos, hasta cierto X. Acá lo estoy escribiendo con una cosa que tiene que ver con género, pero eso, bueno, porque en cuerpos de funciones, digamos, esencialmente es como que estoy fijando el grado de un polinomio. Bueno, esta proporción va a estar acotada por debajo por un número que, créanme, es positivo. Pero si lo meten en una computadora, la computadora le va a dar 0, porque e a la menos e a la 182 es muy cerca de 0, digamos, pero bueno. Entonces este es un resultado reciente con mis coautoras Chantal David y Alexandra María. Otra cosa, Matilde, sí, Matilde, hemos superado los 50 minutos. muy Fíjate bien. si puedes redondearlo en 5 o 7. No, simplemente mencionar que también otra cosa con la que nos interesamos tiene que ver con estudiar qué pasa en S igual a 1. Y S igual a 1 es un poco más fácil porque está en el borde de la, de la banda crítica. Bueno, y ahí se puede decir mucho más sobre momentos. Entonces no voy a ocupar el tiempo, simplemente decir que en este caso uno puede calcular momentos ya para, no importa, antes tenía K igual a 1, K igual a 2, ahora es un número complejo en un espacio grande, etcétera, y entonces uno puede decir cosas mucho más precisas sobre qué pasa con los valores de estas funciones. Entonces, bueno, quería simplemente mencionar que también tenía un resultado con otras personas sobre esto, y bueno, con eso les digo muchas gracias por la atención. Bueno, Matilde, muy linda la charla. No sé si escuchaste todos los aplausos, quizás Zoom los absorbió, pero te aplaudieron mucho. Gracias. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Hay un micrófono que en principio funciona muy bien. Pueden preguntar desde cualquier lugar, quizás no es muy alta, y Matilde va a escuchar. ¿Preguntas? ¿Qué tal, Matilde? Hola. Sobre los caracteres, ¿cómo están indexados? O sea, ¿cómo los contás o qué descripción tenés, por ejemplo, los caracteres públicos? ¿Cuántos son? ¿Cómo los estás sumando? Son caracteres, ¿cómo los puedes escribir? ¿Cómo los puedes escribir? Una forma de entenderlos, bueno, sobre cuerpos de números, digamos, es, o sea, con símbolos, o sea, así como tenés el símbolo de Legendre para los caracteres cuadráticos, podés definirte símbolos para ecuación x a la n congruente a 1, digamos, y ese tipo de cosas. Pero bueno, justamente eso, entonces lo podés escribir, tenés opciones, o sea, la forma más fácil de entenderlos es agregando la raíz de la unidad correspondiente, entonces definiéndolos sobre, digamos, la extensión que contiene la raíz de la unidad, y después, si querés mirarlos sobre los enteros, tenés como que hacer la restricción, pero si te definís un símbolo ahí. ¿Cómo recorrerlos? Básicamente, dependiendo del módulo, o sea, bueno, del conductor, y lo que hacíamos era mirar con el módulo acotado, y, espera, y otra cosa más era, la otra pregunta era ¿cuántos hay? Bueno, por ejemplo, para estos caracteres, para caracteres cuadráticos es como x log de x, para caracteres cúbicos es x. Entonces, bueno, esto que hay, esta discrepancia de vuelta tiene que ver con esto de que cuando tomás cuando tenés que agregar la raíz de la unidad, los tenés que restringir, entonces
sí, eso limita las cosas. Por eso hay menos caracteres cúbicos. Pero, por ¿Alguna ejemplo, otra pregunta? Uy, perdón. no, es que me enganché. Por ejemplo, sobre cuerpos de función, uno puede armarse el cuerpo de función para que ya tenga los caracteres abajo. Entonces ahí termina viendo X log de X, digamos, para los cúbicos. Y, bueno, por eso está esto de Q congruente a 1 módulo 3 o Q congruente a 2 módulo 3. Perdón, esto no, ya no con detalle. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta incómoda, dos preguntas. Primero es si crees, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión de si es cierta la hipótesis de Riemann o no? Y la segunda, en caso que sea afirmativo, que sí crees, ¿por qué es tan difícil probarla? ¿Cuáles son las... quiero la opinión de una experta en esto, de por qué es tan difícil la prueba a pesar de que hay tantos esfuerzos. ¿Por qué no se ha demostrado? En realidad no soy una buena experta en la hipótesis de Riemann. Yo creo que sí, es cierta. Estoy rodeada de expertos que están muy convencidos que es cierta. Pero sí, es una excelente pregunta. ¿Por qué es difícil de probar? Te había aclarado que era incómoda. Sí, no, está bien. No, está bien. En realidad yo tengo una pregunta más. Porque, claro, o sea, podría contestar algo muy genérico, como diciendo, bueno, ¿por qué debería ser fácil? Y es una función compleja de la que se sabe poco, digamos, es como que lo que se sabe es hasta, digamos, lo que se entiende bien está lejos del lugar donde tendrían que estar los ceros. O sea, no es que no se sabe qué pasa en la parte real es igual a un medio, pero no se sabe qué pasa todo alrededor, digamos. Podría contestar eso. Ahora, es un poco una mentira eso, porque es cierto que sobre el cuerpo de funciones sí se sabe. Entonces me quedé un poco colgada, como que yo me hice una pregunta extra, que es ¿por qué es difícil sobre los cuerpos de números y por qué es bastante elemental sobre los cuerpos de funciones? Y creo que en ese caso es porque la función zeta de Riemann es bastante básica, pero igual, nada, dejo la pregunta. Ok. No sé una respuesta, pero digamos una cosa, sobre los cuerpos de números, todas estas hipótesis de Riemann son difíciles. La función zeta de Riemann, ok, yo la presenté acá como la gran estrella, pero en realidad es el caso más simple de familias y familias de funciones serias asociadas con curvas elípticas, etc. Y en todos los casos, la hipótesis de Riemann no hay idea, digamos. Pero sí, es una excelente pregunta. Bueno, Matilde, ha sido una excelente charla. Yo los he visto de cerca, la audiencia la ha disfrutado, así que nuevamente le agradecemos a Matilde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La próxima vez espero poder viajar a Neuquén.